La oración congregacional, al igual que la oración individual, están claramente identificadas en la Biblia. Antes que la iglesia fuera formada, en el día de Pentecostés, Cristo profetizó de la oración congregacional sería contestada por Dios. Nosotros queremos hablar de lo que es la importancia de la oración congregacional. Ojalá que nosotros en esta mañana podamos, mis hermanos, todavía mañana, ¿verdad? Faltan unos minutitos. Podamos ver con claridad y entender la importancia que tiene la oración congregacional. Y nosotros podamos salir con un sentido claro de este lugar, de lo que es esa oración, y nosotros poner por obra, por práctica, lo que la palabra de Dios nos enseña. Cristo mismo, antes de que la iglesia fuera formalmente establecida, el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, Cristo había profetizado ya de que esa oración Dios la iba a contestar. Hay un texto muy conocido que Cristo usó en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 19, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, esto es importante. Cristo mismo profetizó y dijo, hablando de la iglesia futura, que cuando dos o tres se pusieran de acuerdo y pidieran al Padre, dice el texto, la palabra de Dios, Dios que no miente, que Él iba a contestar esa petición. ¿Cuántos lo creen así? Eso es la palabra del Señor que lo dice así. La iglesia primitiva tuvo como fundamento especial lo que era la oración congregacional. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice así la palabra. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva tuvo como fundamento lo que era la oración congregacional. Y no solamente tuvieron oración, sino que permanecían en esa oración. Tanto así que ustedes saben que los hermanos que Cristo le trazó la ruta de predicación, le dijo que fueran hasta el fin del mundo a predicar, pero dijo que comenzaran en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los hermanos se quedaron ahí en Samaria, en Jerusalén, predicando la palabra del Señor. Y en ese lugar, los ancianos y todo demás, las autoridades religiosas se opusieron. ¿Sabe que los apóstoles predicaban todos los días, casa por casa? Casa por casa. Todos los días la palabra del Señor. Y lo agarraron preso. Y lo pusieron en libertad, pero lo amenazaron. Y los apóstoles de que salieron, fueron y se encontraron con la iglesia. Mire lo que pasó. Dice, puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime su voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que hiciera o que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Jesús, santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Señor, añada bendición a su palabra. Se reunieron a orar y el Señor contestó su petición. Pero no solamente en esa ocasión le contestó su petición. Recuerdan en Hechos capítulo 12, donde matan a Santiago a espada. Miren lo que sucedió allí. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía oración sin cesar a Dios. Y mire lo que pasó en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El Señor, cada vez que la iglesia se unía en oración, el Señor contestaba sus peticiones. La oración, mis hermanos, congregacional, Dios ha mandado y Dios escucha a su pueblo. Cada vez que la iglesia se reúne a orar de manera congregacional, dice la palabra del Señor que el Señor escucha. No lo digo yo, sino el Señor. Y no solamente nos escucha, sino que responde nuestras peticiones. Quizá una pregunta que debiéramos hacer no es por qué no la contesta. Y el alcance de la oración congregacional. Solamente en los versículos 1 y versículo 2. Esta porción de escritura del 1 al 8 tiene por lo menos 6 elementos importantes que tiene la oración congregacional. Pero nada más vamos a estar mirando 3. En otra oportunidad que nos toca vamos a ver los otros 3 que restan. Los otros 3 son el propósito de la oración congregacional, las razones de la oración congregacional y la actitud que debemos tener en una oración congregacional. Por eso 3 lo vamos a dejar para otra oportunidad. Vamos a comenzar por lo primero, la supremacía de la oración congregacional. Si usted se fija en el texto, vamos a leer el versículo 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Si usted se fija cómo comienza, exhorto. Esta palabra, mis hermanos, lo que significa es ponerse al lado de alguien en este caso, para consolar, para animar, para alentar y para aconsejar. Es ponerse al lado de alguien que tenga una situación para ayudarle. Ese es el punto de la exhortación. Eso estaba haciendo el apóstol Pablo con Timoteo, que había sido dejado en esta congregación. Ya nosotros sabemos todos los problemas que Timoteo tuvo allí y el propósito por el cual fue dejado para corregir lo deficiente que había allí. Era una situación bien difícil. Vemos en el 2 de Timoteo que ya Timoteo quería irse, quería salir
de lo que era el ministerio. Y Pablo tiene que aconsejarlo otra vez. Pablo se pone al lado de él para eso. Recuerden quizás el ejemplo más claro que hay en la Biblia de lo que es una persona exhortar a otro, es en el caso de Bernabé. Bueno, lo que significa el nombre Bernabé, lo dice, significa hijo de consolación. Bernabé, ustedes recuerdan que fue tomado con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero para ser enviado para predicar la palabra del Señor. En ese viaje se llevaron al sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos, el mismo Marcos que escribe el Evangelio según San Marcos. Y en ese primer viaje, Juan Marcos, muy joven, muy noble, y se encontró muy duro el trabajo y se devolvió, se echó para atrás. Y al apóstol Pablo no le gustó esa situación. Cuando ellos volvían a salir de nuevo, Bernabé quería llevárselo de nuevo, y dice la Biblia, Pablo no quería, que la discusión que tuvieron no fue pequeña. Tuvieron una tremenda discusión, tanto así que en ese momento decidieron dividirse, porque Bernabé nunca quiso dejar a Juan Marcos y Pablo se fue por otro lado. Eso que Bernabé hizo, quedarse al lado de alguien que lo necesita en un momento determinado, eso es consolar, para aconsejar, para ayudarlo. Tanto lo ayudó Bernabé, que después de la segunda carta a Timoteo, Pablo dice que le envíen a Bernabé, que ahora él es útil, a Juan Marcos, que ahora le es útil para el ministerio. ¡Wow! El trabajo que hizo Bernabé es extraordinario, quedarse ahí para ayudarlo. Y eso quería hacer, o estaba haciendo el apóstol Pablo con Timoteo, poniéndose al lado de él para ayudarle, para aconsejarle, para alentarlo en la situación que estaba Timoteo. Si usted se nota, dice la Biblia, no solamente exhorto, dice exhorto ante todo. Ante todo. Esa palabra ante todo se traduce como primero, primeramente, antes, al comienzo. Significa que la oración congregacional tiene la supremacía tanto en orden como en importancia en la reunión de adoración. Recuerden que Pablo se le llama la carta pastoral, Timoteo y Tito, primera y segunda de Timoteo y Tito, porque estaban dirigiendo iglesias y Pablo le dio las instrucciones que debían seguir en la iglesia. Si queremos saber cómo la iglesia debe manejarse, hay que leer primera y segunda de Timoteo. Las otras cartas del apóstol Pablo fueron para corregir situaciones que había en iglesia, pero estas dos cartas son instrucciones de cómo conducirse, como dice el mismo texto, conducir en la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios. Y Pablo le dice aquí a Timoteo que lo primero, tanto en orden como en supremacía e importancia, tiene que ser la oración. No simplemente lo primero que se hace al comenzar un servicio, sino lo que debe ser lo más importante en una reunión congregacional, en un culto de adoración, es la oración. Y yo digo, claro que sí, porque orando al principio es lo que le da como el sentido a las demás cosas que se va a hacer. Imagínese usted que antes de no oramos como iglesia, hemos cometido un pecado, no oramos y venimos a cantar y venimos todo este tipo de cosas y no le hemos pedido a Dios que nos perdone. ¿Dios escuchará lo que estamos cantando? No. Dios no va a escuchar esa petición. Yo lamento, y lo que puedo ver en el día de hoy, mis hermanos, es que la oración congregacional ocupa un lugar muy lejano. Si fuéramos un equipo de béisbol, fuera como el noveno bate de un equipo de béisbol. Todo lo que sabe de algo de béisbol sabe lo que significa ser noveno bate, ¿verdad? Tenemos la oración de esa manera, inclusive sé de iglesia, mis hermanos, que han tenido que unir varios servicios junto con el de la oración para que haya hermano. Porque cuando lo hacen individual, al de la oración es el que menos tiene. La oración congregacional. Y así de esa manera nosotros hemos tratado
lo que es la oración congregacional. Cristo ya dijo en el pasado que su iglesia o su casa sería casa ¿de qué? De oración. Y la habían convertido en cueva ¿qué? De ladrones. Ya le digo, y eso comenzó desde allá. Porque hay alguien que dijo que él conoce la peor corrupción de su cuerpo, de su vida, cuando él ora. Oye, la naturaleza humana no quiere hacer eso, mis hermanos. No queremos orar en ningún sentido. No queremos. Y por eso la oración ha caído en una categoría por allá atrás. Y lo que la Biblia enseña es totalmente contrario a eso. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere corregir aquí. Y quizás la pregunta que debiéramos hacernos nosotros: ¿y por qué tiene la oración la supremacía por encima de todo? ¿Por qué? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. La pregunta está en el contexto de eso. Y vamos a ver algo de eso. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogía interminable, que acarrean disputas más que edificación de Dios, que por fe. Así te encargo ahora. Mire el resultado de eso. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que tiene que hacer para que no pase esto. Y mire el versículo 1, 17 al 20, que es el resultado de eso. Mire lo que dice. Por tanto, resultado: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando la Biblia dice esto, inmediatamente Pablo utiliza una conjunción que no aparece en la Reina Valera, pero sí aparece en la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, que dice por tanto, o así que, o pues. Lo que está diciendo que lo que Pablo ha dicho anteriormente tiene relación con lo que él va a decir ahora con relación a la oración. Y le está diciendo Pablo: fíjate lo que sucedió con estos hombres. Tú tienes una responsabilidad de predicar, de mantener la doctrina, de que nadie se levante y hable otra cosa que no sea conforme a la doctrina. Y ya algunos se alejaron de eso. Ya algunos se fueron hablando cosas que no tenían que hablar, en contra de la sana doctrina. Así que, o por tanto, Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, la oración congregacional debe tener la supremacía, porque si no, tú no vas a poder cumplir con tu ministerio que te dejé, y la iglesia será detrás fábula. Va a caer en doctrinas que son falsas. La única manera de poder evitar eso es que pueda entender y que la iglesia le dé el lugar a la oración congregacional. La importancia que tiene la oración congregacional. Mis hermanos, que es lo que Pablo le quería decir a Timoteo. Si tú y la iglesia no tienen la oración congregacional como lo más importante, la supremacía de eso por encima de todo, tú no vas a poder cumplir con tu ministerio, ni tampoco la iglesia se va a mantener firme en la sana doctrina. Se van a alejar algunos. Entonces, mis hermanos, la oración congregacional tiene importancia capital para la iglesia de Dios.
Si usted está luchando en el ministerio y no ora al Señor, está destinado o destinada al fracaso. Si nosotros como iglesia no le damos la importancia que tiene la oración congregacional, estamos destinados al fracaso como iglesia. La única manera de mantener una sana doctrina y de mantener haciendo lo que el Señor ha dicho es dependiendo de Él en oración. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Eso es lo que Pablo quería inculcarle y decirle a Timoteo con relación a eso. La oración congregacional debe tener el primer lugar en la iglesia. Por eso cuando aparece en la Biblia oración sin cesar, oren, perseveren. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de oración de esa manera y de otra cosa no? Que perseveren en eso, que hagan esto, que se mantengan orando, que oren sin cesar. ¿Por qué, mis hermanos? Jesucristo lo dijo. Orad y velad para que no entren, ¿qué? En tentación. O sea, la oración es primordial en la iglesia, tanto en orden como en importancia. La oración congregacional. Ojalá que nosotros podamos entender eso y que realmente como pueblo, como iglesia, que esta iglesia local, le demos la importancia que tiene la oración congregacional, la supremacía que tiene la oración congregacional por encima de todo. Mis hermanos, hacer actividad, eso te alegra la carne. Eso te alegra de alguna manera. Cuando yo estoy haciendo una cosa y me están mirando, la carne sube. Cuando usted se tira de oración, cuando usted se tira en oración, cuando usted tiene que venir aquí a orar, junto con su hermano ahí a orar, a doblar las rodillas delante de Dios, humillado delante de Él, mis hermanos. Esa es la peor lucha, como dijo Paul Washer, la peor lucha que él puede tener cuando él ora, que tiene un ser humano, es orar. Jesucristo dijo, la carne es débil. Lo dijo. Pero no solamente, mis hermanos, la oración congregacional tiene que tener la supremacía entre nosotros, sino también Jesucristo Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene que tener, es lo más importante, pero hay que saber hacerlo. Es lo más importante, pero hay que saber hacerlo. Y Pablo no dejó eso suelto, porque no es que yo me voy a reunir y voy a hacer como yo quiera. Y por eso lo segundo que él le habla es del carácter de la oración congregacional, de la naturaleza misma de lo que es la oración congregacional. Vamos a leer el versículo 2, la parte B, o el completo, pero la parte B, dice, exhorto ante todo que se hagan, fíjese, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aunque los primeros tres términos que se emplean, que emplea Pablo, ¿verdad?, son sinónimos o parecen sinónimos, hay algunos matices sutiles que enriquecen nuestro concepto de la oración. Ojalá que nosotros podamos entender estos matices, mis hermanos, que parecen sinónimos, pero tienen diferencia. Y esa diferencia nosotros tenemos que entenderla. Porque Pablo está diciendo aquí, sí, debe tener la supremacía, pero tú debes saber cómo orar cuando te reúnes congregacionalmente para que sea efectiva esa oración. Mire, la palabra rogativa es de donde salen carecer, estar desprovisto, no tener algo. Esta clase de oración emana del sentido de necesidad. Al conocer lo que falta, le suplicamos, le rogamos a Dios que lo proporcione. Recuerden lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Miren lo que Jesús dijo a sus discípulos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella,
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Jesús está mirando la multitud y está mirando un sentido de necesidad, algo que le falta a la gente, y que tuvo compasión de ella. Cuando nosotros miramos la gente, la multitud, ¿sentimos compasión o le tenemos miedo a la gente hoy? Ahora la gente, a los grupos y a las cosas se le tiene miedo. Hay que ser prudente, pero no se le puede tener miedo. Cristo tuvo ¿qué? Compasión de ella. Y le dijo a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obrero a sus mies. Mis hermanos, Cristo vio una necesidad que la gente no podía suplir. Y le dijo y le dice: oren a Dios, que es el único que puede suplir esa necesidad en la gente, para que envíe obreros, para que vayan personas a ellos. Así nosotros miramos a la multitud, mis hermanos. Nosotros rogamos de esa manera por la gente, con compasión, y venimos y rogamos como iglesia congregacional, en la oración congregacional. Lo hacemos así, de esta manera, mis hermanos. O nosotros venimos de manera fría a orar por la gente. Mire lo que dijo el apóstol Pablo con relación a eso. En Romanos capítulo 10, versículo 1. También el apóstol Pablo oró por el pueblo de Israel. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Para salvación. El apóstol Pablo está orando a Dios. ¿Sabe por qué? Por algo que carece en la gente, que nadie puede suplírselo. El único que puede suplir salvación, ¿quién es? Dios. El único, mis hermanos. La gente carece, la gente no tiene salvación en sentido general. Y el único que puede suplir es a Dios. Es Dios salvación para la gente. Nosotros oramos de esa manera como pueblo del Señor. Nosotros rogamos así como pueblo de Dios. Cuando nosotros nos reunimos, venimos con ese sentido, ese anhelo que tenía el apóstol Pablo, esa compasión que tenía Cristo, de mirar a la gente que le falta algo y pedírselo a Dios, que es el único que puede proveer. Eso es lo que significa rogativa, mis hermanos. Algo que la gente le falta, que el único que puede suplirlo, ¿usted sabe quién es? Dios, que está en el cielo. Y Dios le ha dado esa oportunidad, esa gracia a la iglesia, de que nosotros podamos reunirnos para eso. ¿Usted sabe para qué? Para venir y rogar por el mundo que está allá afuera. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero no solamente, mis hermanos, rogativa, sino también dice aquí oraciones. Oraciones es una palabra común para oración. Y a diferencia de rogativa, en la Escritura siempre se utiliza solamente con relación a Dios. Única y exclusiva con relación a Dios. Mire Mateo 6, 9, 10. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también como en la tierra. Mis hermanos, la oración que nosotros hacemos, no solamente rogamos por la necesidad y la carencia que tienen los hombres, sino, mis hermanos, que dirigimos nuestras oraciones a Dios. Aquí no se le dirige a nadie más, al Padre que está en los cielos. A Él se le dirige. Y se hace, mis hermanos, con toda la confianza. Fíjense, Padre nuestro implica ¿qué? Confianza. Pero también significa que está ¿dónde? En el cielo. Significa reverencia. Significa que debemos ir delante de Dios con toda reverencia. No importa, mis hermanos, de que estemos a través del Zoom,
de YouTube o que estemos reunidos físicamente orando, debemos estar con toda reverencia. A veces parecemos como que estamos en un hotel, una cosa, no, con toda reverencia delante de Dios. Lo único que cambia la reunión es a través de la internet, pero estamos reunidos igual como pueblo del Señor y debe ser con toda la reverencia posible, porque al Dios 3 veces santo, a Él oramos. Amén, mis hermanos. La oración se dirige al Padre en el nombre de Cristo, guiado por el Espíritu de Dios. No se puede invertir. Hay teólogos que respetamos, que piensan lo contrario con relación a esto. Pero la Biblia es clara con relación a esto, que es a Dios el Padre, que se ora con toda la reverencia posible, con la autoridad de Cristo, guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la manera que nosotros oramos a Dios, a Él. Fíjese, la oración, rogamos por cosas que carecen los hombres, la dirigimos a Dios. Y lo hacemos, ¿usted sabe cómo? La tercera palabra que aparece allí, con peticiones. Aparece solo aquí y en 1 de Timoteo, ahí mismo en la misma carta 4:5. No aparece más en el Nuevo Testamento esa palabra que se utiliza para peticiones ahí. La puede buscar en el Nuevo Testamento entero, no va a aparecer nada más aquí en esta carta. En el Nuevo Testamento, la palabra significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. O sea, cuando lo que significa eso que Pablo está diciendo, estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. El verbo del que se deriva esta palabra se emplea para referirse a la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en Hebreos 7:25, con relación a Cristo, dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo y el Espíritu Santo se identifican con nosotros, por lo cual interceden efectivamente por nosotros. Igual nosotros no podemos interceder por los hombres de forma fría y distante. Oiga bien, cuando nosotros nos reunimos a orar, el Espíritu Santo intercede, pero nos ayuda a nosotros, nuestras debilidades. Cristo intercede por nosotros delante del Padre, pero miren, nos ha salvado, nos ha ayudado, está con nosotros para consolarnos todos los días, está ahí todo el tiempo y tiene la autoridad para poder interceder. Mis hermanos, nosotros no podemos venir de forma fría y distante como congregación. Vamos a orar por los hombres. Y no nos interesamos por la necesidad de los hermanos. No nos interesamos por las necesidades del vecino, de la vecina, del que está en la calle, del que está allí, del que perdió toda su cosa en Barahona, del que en Asua, de lo que está de aquel lado de la frontera, de nuestros hermanos haitianos, por lo menos de tierra, ¿verdad? Y por cualquiera persona en el mundo, por las cosas que están pasando. No podemos venir de forma fría y distante delante de Dios. Esa sería la cara más dura. Padre, salva a los hombres. E ignoramos los hombres. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando usted y yo vengamos a orar, tenemos que venir con un sentido como iglesia de compromiso, como pueblo de Dios. Nosotros no podemos venir a orar y no nos interesamos por lo que está pasando en la comunidad. ¿Qué es eso? No nos interesamos por lo que está pasando en San Pedro, en el país. No nos interesamos lo que pasa y cómo es posible orar si no es así. Esa intercesión no será efectiva jamás. Esas peticiones que hacemos.
Cuando nosotros nos acercamos a orar, quiere decir, mis hermanos, como Cristo que sintió compasión por la gente, como Pablo que su anhelo era que su pueblo se salvara, Israel. Él prefería, dice ese mismo texto, él prefería ser anatema, separado de Cristo por su pueblo Israel. Wow, eso es fuerte. Pues yo, quita mi salvación, pero sálvalo a ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Mas sin embargo, mis hermanos, no podemos venir a este lugar una vez más a orar si realmente la gente no nos interesa. Porque eso, mire, Dios lo mira de espalda, lo oye de espalda. Cuando Israel se reunía, dice el Señor, ellos de labio me adoran y me dicen cosas, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Es imposible, mis hermanos, que podamos pedirle a Dios si nosotros no estamos amando a la gente. Yo no puedo venir y orar por las autoridades. Padre, ayúdale, que recojan la basura, que hagan su trabajo, que guíen, y yo tiro la basura en la cuneta. Le voy a poner una cosa simple. Simple. Ojalá que me puedan entender. Yo no puedo ir al baño y usar el baño y salir y dejar el baño sucio y después venir a orar por usted. Porque yo no le estoy amando a usted. Que va a entrar un hermano mío. No puedo, si no amo a la gente, no puedo interceder delante de Dios por esa persona. No puedo pedir a Dios. Si nosotros oramos de esa manera, dice la palabra de Dios, el propósito que lo vamos a ver después, dice la palabra de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios que si oramos así, de esa manera, vamos a vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y piedad. Dios no miente, mis hermanos. Dios no miente. Y lo que Él dice es así. Si no vemos, mis hermanos, lo que las cosas cambian alrededor nuestro, es porque no estamos orando como dice la palabra de Dios. La Biblia dice que si su pueblo se humillara delante de Él y oraren, Él oirá de los cielos y va a venir y va a sanar su tierra. ¿Eso es mentira o es un cuento de hadas? ¿O lo dice la Biblia, la palabra de Dios? Dice el texto de la palabra de Dios que eso va a suceder. Entonces tenemos que revisar la manera, mis hermanos, que nosotros como congregación oramos. Tenemos que revisarla. Y el último elemento de esta característica o naturaleza de la oración es la acción de gracias. Mire lo que dice en la última parte. Y dice, y acciones de gracias. No solamente rogar, oraciones, peticiones, sino acciones de gracia. Son un cuarto elemento en el carácter de la oración congregacional. La oración congregacional debe estar saturada de acción de gracia por la misericordia, el amor y la bondad de Dios hacia los hombres. Cuando nosotros nos reunimos, debe estar saturado de lo que son acciones de gracias. Y siempre yo digo esto, y lo voy a repetir, mis hermanos, la acción de gracia es vital para que nosotros podamos entender lo que es la soberanía de Dios. Cuando usted es una persona que no es agradecida, no entiende lo que es la soberanía de Dios. Dos cosas por lo cual debemos dar gracias. Primero, porque hay que ser agradecido. Una persona mal agradecida, eso es desagradable. La Biblia menciona, mis hermanos, acción de gracias. Recuerden aquel hombre, los 10 leprosos que fueron limpiados. ¿Cuántos se devolvieron? 10. Un solo.
¿Y qué Cristo reclamó? ¿Dónde están los otros? Los otros 9. ¿A dónde están los demás que fueron limpiados y sanados? Malagradecidos. Solamente uno se devolvió a dar gracias. Hay que ser agradecido, mis hermanos. Dios es el Dios que hace todas las cosas, y cuando damos gracias, le agradecemos a una persona por lo que Dios hace en nuestras vidas. Mis hermanos, estamos mostrando ese amor, esa misericordia, esa empatía hacia la persona por las cosas que ha hecho por nosotros. Debemos ser agradecidos, darle gracias a Dios. Mis hermanos, vamos a decir, oye, aquí dice por todos los hombres, y vamos a dar gracias a Dios por Trujillo. Vamos a dar gracias a Dios por ese hombre que mató a esa niña en esta semana pasada. Que yo, mis hermanos, yo decía allá en mi casa, yo digo, y oraba y decía, un poco de justicia, Señor. Pero vamos a dar gracias a Dios. Aunque parezca horrible, Dios quiere que le demos gracias a Dios por un hombre o por un grupo exclusivo. Por todos los hombres. Y el segundo elemento de la acción de gracia es cuando uno reconoce y da gracias a Dios, está reconociendo su soberanía total, a pleno. Mire, cuando uno da gracias a Dios por todo, como dice la Biblia, en todo y por todo, uno reconoce a pleno lo que es la soberanía de Dios. Cuando usted dice, gracias Señor, por los hombres, por las cosas que pasan, que parecen contrarias a lo que es la naturaleza, a lo que es la lógica, a lo que son las buenas costumbres, lo que sea, mis hermanos. Que contraria a todo, usted dice, gracias Señor. ¿Tú sabes lo que usted está reconociendo? Que Dios es el que tiene control sobre esa situación. ¿Qué leímos de la oración de ellos? Dice, soberano Señor, tú que hiciste el cielo, la mar y todo lo que hay, y que se juntaron toda esta gente contra tu santo ungido, pero todos ellos hicieron lo que tú habías propuesto ya antes ya. Ellos no hicieron nada que Dios primero no lo había determinado. Mis hermanos, a su santo hijo lo que le hicieron, ya Dios lo había determinado antes de. Mis hermanos, les voy a decir una cosa. Todo lo que le sucede en su vida, Dios ya lo ha permitido y lo ha determinado antes de usted nacer, antes de nosotros nacer. Cuando yo digo gracias Señor, estoy reconociendo su soberanía sobre lo que está pasando en mi vida, sea bueno o sea malo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esa es la soberanía de Dios, dar gracias por los hombres, por el gobierno pasado, por lo que están ahora las nuevas autoridades. Dar gracias a Dios por las autoridades civiles y militares. Dar gracias a Dios por los hombres en sentido general. Dar gracias a Dios. Debemos, la oración congregacional debe estar saturada de la acción de gracias, de que demos gracias a Dios. Cuando una iglesia hace eso, está reconociendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y todo lo que pasa, Él lo está guiando. ¿Y tú sabes para qué? Para nuestro bien. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Todo lo que pasa en la vida de la creyente, de la iglesia, Dios lo está guiando para el bien de su pueblo. Sea bueno o sea malo. Todo. Pero no solamente, mis hermanos, ojalá que nosotros podamos entender lo que es esa naturaleza, lo que es la característica de la oración congregacional. Ojalá que nosotros podamos entender eso y que nosotros podamos, mis hermanos, rogarle a Dios en oración y que podamos pedirle a Dios y podamos dar gracias a Dios. Que nosotros podamos entender que la oración tiene la supremacía y esa oración, mis hermanos, la hacemos por gente necesitada y que a Dios es que tenemos que pedirle y que solamente Dios va a contestar esas peticiones
cuando nosotros estamos totalmente identificados con la gente por la cual nosotros oramos. Y cuando nosotros damos gracias a Dios por toda la cosa que pasan, por todos los hombres. Pero no solamente, mis hermanos, podemos conocer la supremacía y la característica de la oración congregacional, sino que también su alcance, el alcance de la oración congregacional. Mire lo que dice el texto, capítulo 2, versículo 1, la parte A del versículo 2, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que está en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuestras oraciones con mucha frecuencia se circunscriben a las necesidades y deseos personales. ¿Cuántas oraciones personales en nuestras reuniones? Y rara vez se extienden más allá de lo que está en nuestro círculo inmediato, de amigos, familiares. Sin embargo, en marcado contraste, Pablo pide oración por todos los hombres. No hay para el egoísmo, la exclusividad, no debemos limitar nuestras oraciones. Las oraciones deben ser hechas por todos los hombres. Cuando la iglesia se reúne, debe ser hecha por todos los hombres. Ahora quiero aclarar el término todo que aparece aquí. Recuerden, en este texto del 1 al 8, este párrafo, aparece la palabra por todos los hombres, aparece 5 veces. Pero yo me voy a limitar a 3 de ellas que aparecen aquí. En el versículo 2, en el versículo 4 y en el versículo 6. Mis hermanos, si cuando nosotros nos reunimos congregacionalmente, si esto fuera por cada persona del que hay en el globo terráqueo, tendríamos que orar alrededor de 8,000 millones de personas que hay en el globo terráqueo, en la tierra. Si nosotros en un culto de oración orásemos por cada uno, yo creo que nos saldría barba orando y no terminaríamos de orar. Es más, orar por cada hermano de nuestra congregación, que alrededor de 300 y pico de hermanos, por cada uno, tendríamos que coger mucho tiempo, muchas horas para orar así, de esa manera. No creo que Pablo está hablando por cada persona que hay en el globo terráqueo cuando dice que nos reunamos para orar. Mire lo que dice el versículo 2. Pablo dice en el versículo 2, para poder entender esto, dice que oremos por todos los hombres. Se trata de cada persona que está sobre la tierra. Es imposible poder orar por en un culto de adoración. No es lógico ni bíblico orar así. En el versículo 4 dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Si Dios deseara que todos los hombres sean salvos, ¿qué pasaría? Todos los hombres serían salvos si fuera por cada persona de la tierra. Porque el único ser, la única persona que puede cumplir todos sus deseos es Dios. Y mire lo que dice el versículo 6. Dice que Cristo se dio en rescate por todo. Si fuera, mis hermanos, por cada persona de la tierra, entonces todas las personas fueran salvas. Porque si Él se dio en rescate por todo, la Iglesia Popular cree en la salvación universal, que ellos tienen la autoridad para sacarlo del purgatorio y todo ese tipo de cosas, y que cuando ellos oran, hacen los servicios, la persona es salva inmediatamente porque lo sacan del lugar. Eso no es bíblico, mis hermanos. Cuando quizás la respuesta de eso está en el capítulo 1, en el contexto, en el capítulo 1. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3, que ya nosotros lo leímos ahorita, capítulo 1, versículo 3, Pablo deja a Timoteo para que corrija las falsas enseñanzas, que no se hable de eso. Y una de las cosas que tenían la enseñanza judía era la exclusividad genealógica, los judíos. Y había una enseñanza que era una enseñanza incipiente, gnóstica, que tenía exclusividad también intelectual. Pablo está corrigiendo esas dos cosas cuando Pablo habla
de orar por todos los hombres. Pablo no está hablando de orar por cada persona en la tierra. Pablo lo que está diciendo que no importa la nación, el mundo, debemos orar por ellos. No podemos hacer exclusividad nada más por los dominicanos, no, ni por los, no. Nosotros debemos estar dispuestos a orar por toda raza que hay sobre la tierra, toda. Nosotros no debemos hacer exclusividad. Nosotros, las oraciones de nosotros muchas veces nada más se circunscriben aquí, dominicana, nuestro entorno, nuestra familia, primero, la iglesia, algunos familiares, personas que conocemos, dominicana un poquito más, en sentido a veces ni los barrios, pero se circunscriben a una cosa muy pequeña, un círculo muy pequeño. No, la Biblia lo que está diciendo es que nosotros debemos orar por nuestro país, debemos orar por cada nación que hay sobre la tierra, que tengamos la disposición de orar por cada uno. ¿Cuándo nosotros hemos orado por África? No hay necesidad allá. Mire, mis hermanos, yo vi un documental donde los niños del hambre ya no tienen el cuero nada más, no tienen como tejido, ni grasa, ni nada. Es pegado los ojos allá atrás, es como el esqueleto casi mente. Una cosa terrible. Y vi cómo prostituyen niñas de 8, 9, 10 años. Por la falta económica muchas veces de los padres, tienen que dar a su hija en prostitución. Y se la llevan y la prostituyen de una manera terrible. Niñas, hombres que tienen dinero, van a buscar niñas así. En África. Yo vi una familia que tenía 3 hijos y para ellos conseguir un galón de agua, ellos mandaban los hijos. Para conseguir un galón de agua tenían que viajar como de aquí a Romana a pie. Un galón de agua. A pie. Caminaba esos 2 muchachitos que hay. A pie para poder conseguir un galón de agua para el día entero. Oh, las oraciones de nosotros no llegan hasta allá. Nosotros como iglesia debemos estar dispuestos ¿a qué? A orar por todo hombre. ¿Qué dice la Biblia? En el cielo, ¿de dónde hay personas? De toda nación y lengua que hay debajo del cielo, mis hermanos. Si nosotros dejamos de orar por el hermano que hay en esos lugares, por la persona de esos lugares, nosotros estamos despreciando, mis hermanos, algo muy riquísimo en cuanto a la oración que Dios nos ha dicho que oremos por todos los hombres. Nosotros debemos ampliar, mis hermanos. Es el mandato, eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros aquí, por todos los hombres. No por un grupo, por todos los hombres debemos orar. No importa quiénes sean, debemos pedirle a Dios por ellos. ¿Sabe para qué? Porque Dios es el único que tiene el control. Dios es el único que puede arreglar esa situación allá. Dios es el único que puede salvar personas allá en ese lugar, aquí, donde quiera que sea. Dios es el único que puede hacerlo. Él es, y a Él tenemos que pedirle. A veces no oramos así porque no creemos. No creemos que Dios hace eso, que puede hacer eso allá. Y no creemos en lo que es la oración. No solamente por todos los hombres, toda nación, de todo lugar debemos orar. Nuestra oración como iglesia debe ser ampliada, mis hermanos, en ese sentido. Sino también por los reyes y por los que están en eminencia. Dice el texto. Recuerden que Dios, toda la autoridad es Dios que la ha puesto. Dice Romanos capítulo 13 que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y la que hay están puestas por Dios. Toda. Y dice Tito capítulo 3 que debemos someternos a toda la autoridad y debemos que ayudar, trabajar, servir a las autoridades que hay. Es el mandato para el pueblo de Dios. Es servir, es someterse, servir y orar por las autoridades. Mis hermanos, yo no creo en huelgas, yo no creo en caminatas, yo no creo en protesta por ahí. Lo único que yo creo es
en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios nos dejó esta arma para que nosotros oremos por los reyes, mis hermanos. Dice la palabra del Señor que el corazón del rey está en la mano del Señor, y a lo que Él quiere, ¿quién me lo completa? Lo inclina. Dios es el que puede inclinar los corazones de los reyes, de las autoridades, a que hagan la cosa que Él quiere que hagan, la cosa buena. Si no oramos, mis hermanos, eso no pasa, porque que todos los hombres son malos, dice la Biblia. ¿O usted cree que usted es bueno y ellos son malos? No, todos los hombres son malos. Los que están en puestos de autoridad son malos. Tienen naturaleza caída. Pero toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Del Padre de las luces. A Él tenemos que pedirle por ello. Mis hermanos, a Él. Para que Él incline a estos hombres a hacer las cosas que son justas, las cosas que son necesarias. Si no, no va a pasar jamás en la vida, mis hermanos. Nosotros debemos orar por nuestras autoridades. Esa debe ser oración 1A de esta congregación. Pedir por las autoridades que están, por los que están aquí, por los que están en los presidentes, el senador de aquí, los diputados, el síndico, ¿verdad? Síndico, así es, no es síndico ahora. ¿Cómo es? Los alcaldes. Debemos orar por ello, para que el Señor obre en sus corazones y ellos puedan hacer las cosas que son necesarias. El único que puede hacerlo es Dios. Dios, y nosotros creemos en esa arma. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La oración es una de esas gracias que Dios le ha dejado a la iglesia para que la utilice, y debemos utilizarla bien, como Dios ha dicho. Si lo hacemos así, de esta manera, mis hermanos, Dios va a bendecir su pueblo de una manera especial. Cuando Pablo dijo esto a la iglesia, ¿usted sabe quién estaba? Nerón. Allí habían el emperador, habían príncipes, habían reyes, habían enarcas, habían todo ese tipo de esa autoridad en aquella día, procónsules, cónsules. Todo eso había en aquella autoridad. Y el Señor, Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, oren por eso, oren. Esta iglesia no estaba haciendo esto, mis hermanos. No le estaba dando la importancia a lo que era la oración congregacional por las autoridades. Mis hermanos, lo que nosotros veamos, oiga bien, lo que está pasando y lo que veamos que pase en nuestra sociedad, la responsable es la iglesia de Dios. Porque Dios no se equivoca. ¿Cuál es el propósito? Que vivamos como quieta y reposadamente. Si eso no se está dando es porque la iglesia de Dios no está haciendo el trabajo, el papel, no está dándole la importancia a la oración que debe de ser, como debe de ser. Así que, mis hermanos, ¿qué nosotros hemos aprendido en el día de hoy? La importancia que tiene la oración congregacional. No descuidemos esto, mis hermanos. Ojalá que todos, guiados por el Espíritu de Dios, podamos entender la importancia que tiene esto, le demos el carácter a esto, y que no quepamos en el Zoom, que no quepamos en YouTube, que le dice, no quepo, ¿cómo entro? Ojalá, si es a través así que lo estamos haciendo, hasta que nos podamos reunir así. Y cuando sea físico, que la iglesia se rompa por aquí, la puerta, no importa, llena de hermanos que entiendan la necesidad que tiene la iglesia, la importancia que tiene la iglesia de poder orar de manera congregacional. Y si la iglesia de Dios hace eso, como dice la alabanza, van a suceder cosas maravillosas. Eso lo dice la alabanza. Y nosotros creemos porque la Biblia así lo enseña. Mis hermanos, ojalá que podamos entender esto y lo pongamos por práctica como iglesia de Dios. Vamos a orar.